¿Y si ese sueño que tuviste con alguien que ya partió no fue solo un recuerdo? ¿Y si lo que viste mientras dormías fue un mensaje del cielo que tu alma necesitaba comprender? Hay quienes despiertan con lágrimas en los ojos después de soñar con un ser querido fallecido. Otros se levantan con miedo, con una sensación inexplicable, con el alma agitada, pero pocos entienden que en el mundo espiritual nada ocurre por accidente, y mucho menos los sueños. Este video no es para supersticiosos ni para curiosos. Es para ti, que sabes que ese sueño no fue un simple pensamiento nocturno, que esa mirada, esa frase, ese abrazo en medio del sueño, tenía algo más profundo, algo sagrado, algo que no puedes explicar. Y si te dijera que Dios sí habla a través de algunos sueños con difuntos, que no todos son señales del mal ni trampas del enemigo, que algunos son revelaciones que el alma necesita para cerrar ciclos, para recibir advertencias o incluso para prepararse para lo que viene. En los próximos minutos vas a escuchar una historia que no podrás olvidar, una historia que puede abrir tus ojos espirituales para siempre. Y si alguna vez soñaste con alguien que ya no está, este video podría ser el mensaje que has estado esperando. Comenta esta frase si ya lo sentiste. Dios me habla también en los sueños. Y si en algún momento te despertaste confundido después de soñar con un ser querido fallecido, dale me gusta como una señal de que estás listo para discernir. Voy a comenzar con la historia. Se llamaba Francisco del Toro. Tenía 61 años, vivía en un barrio humilde de Guadalajara y llevaba varios años arrastrando deudas que lo mantenían con el corazón apretado día y noche. Era un hombre sencillo, viudo desde hacía una década, con 2 hijas ya casadas que vivían lejos. Su vida era una rutina de trabajo, silencio y preocupaciones. Nada fuera de lo común, nada que sobresaliera. Pero había algo que desde hacía meses no lo dejaba tranquilo. Cada noche, al cerrar los ojos, aparecía la misma imagen, su hermano Julián. Julián, su hermano menor, fallecido hacía más de 30 años en un trágico accidente automovilístico cuando apenas tenía 25 años. En cada sueño, Julián no hablaba mucho, solo sonreía, caminaba y le decía lo mismo. Acompáñame al jardín, Paco. Quiero enseñarte algo. Y caminaban los dos por el patio trasero de la antigua casa de su infancia, aquella donde crecieron, donde jugaban a la pelota, donde inventaban guerras de barro y carreras imaginarias. Al principio Francisco pensó que se trataba de una simple añoranza, de recuerdos que su mente traía al dormir. Pero lo que empezó como un sueño ocasional se volvió un ritual nocturno inquebrantable. Cada noche, la misma escena, el mismo hermano, la misma frase. Y Francisco, aunque nunca fue un hombre supersticioso, comenzó a incomodarse. Sentía algo extraño en el pecho al despertar. No era miedo, era inquietud, una especie de urgencia. Como si el alma quisiera hablar y no supiera cómo. Él nunca le dio demasiada importancia a los sueños. Siempre pensó que eran imágenes del cansancio, recuerdos acumulados, ilusiones del subconsciente. Pero esta vez era diferente. Había algo tan vívido, tan persistente, tan nítido, que ya no podía seguir ignorándolo. Fue entonces cuando decidió hacer algo impensado. Una tarde, después de su jornada como ayudante en una carpintería, Francisco caminó hasta la casa vieja donde había crecido con Julián. La casa seguía en pie, medio abandonada, con el jardín cubierto de maleza. Era suya legalmente, pero llevaba años sin habitarla. La usaba de almacén para herramientas viejas. Nadie entraba allí, nadie la cuidaba. Recordó el sueño, recordó la mirada de su hermano, recordó el gesto, y decidió hacerlo. Tomó una pala, se paró justo en medio del jardín, miró al cielo y murmuró: «Si esto viene de ti, Señor, guíame», y comenzó a cavar. Pasaron 10 minutos. Nada,
15, 30. La tierra estaba dura. Francisco sudaba, se sentía ridículo. Pensó en rendirse, pero cuando estaba a punto de detenerse, la pala hizo un sonido diferente, un golpe seco, contra algo que no era piedra. Se arrodilló, comenzó a remover con las manos, y ahí, a apenas medio metro bajo tierra, había una caja de metal oxidada, no grande, no pesada, pero sellada. La levantó, la llevó dentro de la casa, se sentó, la abrió, y lo que vio lo dejó sin aliento. Billetes, muchos, enrollados, antiguos, en fajos atados con ligas viejas, papeles amarillentos de los años 80 pero aún válidos, y una pequeña bolsa de monedas de plata. No entendía nada, no sabía de dónde había salido eso, no recordaba que su familia tuviera ese dinero, pero ahí estaba, frente a él, una fortuna suficiente para saldar todas sus deudas, y algo más, para empezar de nuevo. Esa noche no durmió, no por el dinero, sino por la pregunta que lo martillaba por dentro. ¿Y si ese sueño fue de Dios? ¿Y si mi hermano, en algún lugar de lo eterno, fue usado por el cielo para guiarme a esto? Los días siguientes fueron una mezcla de gratitud, desconcierto y una revelación que le cambió la vida. Francisco dejó de ver los sueños como basura del subconsciente. Comenzó a escribir cada uno. Comenzó a orar antes de dormir. Comenzó a pedirle al Espíritu Santo que le hablara también en la noche. Y entonces todo cambió. Empezó a tener más sueños, algunos sin sentido, otros que se volvían realidad, advertencias, palabras, llamados. Y así, el hombre que nunca había creído en lo invisible, descubrió que los elegidos, los sensibles, los despiertos, son visitados también en el sueño. Porque Dios no solo habla por la Biblia, Dios no solo habla en el templo, Dios habla donde quiere, y muchas veces habla en la noche, en lo oculto, en lo íntimo, en el silencio del alma. Francisco nunca volvió a soñar con su hermano después de descubrir aquella caja, pero lo recordó siempre, con amor, con lágrimas, con una certeza que repetía a quienes se burlaban de su historia. Dios usó a mi hermano y me habló en sueños, y si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Desde entonces, su vida ya no fue igual, no solo por el dinero, sino porque había descubierto algo que muchos nunca verán, que el cielo no está lejos. Solo está esperando que tengamos el oído despierto, incluso mientras dormimos. Si alguna vez te despertaste con el corazón acelerado después de soñar con alguien que ya no está, si has sentido que ese sueño no era un recuerdo cualquiera, sino algo más, algo con peso espiritual, entonces este mensaje es para ti. Porque lo que vivió Francisco no fue un caso aislado ni una simple coincidencia. Fue un acto de comunicación divina, una señal poderosa de que Dios sí usa los sueños para hablarte, incluso cuando la figura en el sueño es alguien que ya partió. Durante siglos, el pueblo de Dios ha sabido que el mundo espiritual no descansa cuando cerramos los ojos. Es más, en la quietud del sueño, cuando los ruidos del mundo se apagan y la lógica humana se duerme, es cuando el cielo tiene más libertad para hablar. Por eso, lo que le pasó a Francisco es tan profundo, porque no solo se trató de una guía para hallar algo material, fue una enseñanza espiritual para él y ahora para ti. ¿Has considerado que ese ser querido que aparece en tus sueños no es una alucinación? ¿Has pensado que Dios podría estar usando esa imagen familiar para tocarte, para advertirte, para consolarte o incluso para protegerte? Francisco era un hombre incrédulo ante los sueños, y no lo juzgamos. Muchos en la iglesia han aprendido a ignorar lo que sueñan. Les dijeron que los sueños son solo carne, que no se debe prestar atención, que si sueñas con un difunto es del enemigo. Pero eso, oyente querido, no siempre es cierto, porque la Biblia está llena de sueños reveladores, sueños en los que Dios se manifiesta con imágenes que el alma puede comprender.
Y si el alma reconoce más a un hermano fallecido que a un ángel, ¿quién puede impedir que Dios use esa imagen para darte un mensaje? Francisco soñaba con su hermano cada noche. Y su hermano no hablaba mucho. No le predicaba, no gritaba, solo le decía: ven, quiero mostrarte algo. Y ahí está la clave. El cielo no siempre se manifiesta con palabras. A veces solo te toma de la mano, te guía, te señala un lugar y espera a que tengas el valor de despertar, levantarte y hacer lo que viste en el sueño. Eso fue lo que Francisco hizo. Y cuando por fin obedeció, cuando dejó de preguntarse si estaba loco o soñando en vano, fue premiado con revelación, con una respuesta tangible, con una solución que no hubiera encontrado jamás si seguía aferrado a su lógica. El jardín era más que un lugar físico, era una metáfora del corazón, del alma, del terreno olvidado que nadie pisaba ya. Y allí, justo allí, donde nadie miraba, estaba la provisión. ¿Cuántas veces Dios ha querido enseñarte algo en un sueño y tú lo descartaste? ¿Cuántas veces te despertaste diciendo: bah, fue solo un sueño? ¿Cuántas veces el cielo te habló y tú no lo anotaste, no lo oraste, no lo interpretaste? El problema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros no escuchamos con atención. Y lo más grave es esto: algunos que sí escuchan, luego lo esconden. Tienen miedo a que se burlen, a que los llamen raros, a que los señalen como locos. Pero te digo algo con amor y firmeza. El mundo se ha llenado de gente que ignora el mundo espiritual y por eso camina ciega, herida y sin dirección. Tú no eres así. Tú estás despierto. Tú has visto cosas que no sabes cómo explicar. Tú has sentido que algo más grande te está buscando, y no es tu imaginación, es el cielo, es Dios, es su espíritu, es su voz. Y no siempre habla en gritos, a veces habla en sueños, en susurros, en imágenes que se repiten. ¿Y por qué con difuntos? Porque en el alma humana, las personas fallecidas cargan un peso emocional que muchas veces abre nuestro corazón. Porque cuando ves a un ser querido en un sueño, de pronto dejas de resistirte, te abres, escuchas, te dejas guiar, y Dios, que conoce tu estructura interna mejor que nadie, sabe qué imagen puede abrir tu espíritu para darte dirección. No siempre que sueñas con alguien fallecido significa algo. No todos los sueños tienen mensaje, pero hay algunos que no puedes ignorar. Y si se repiten, si despiertas con inquietud, si hay una frase clave, un lugar, una insistencia, entonces no estás soñando solo, estás recibiendo una instrucción, una advertencia o una llave. Francisco recibió una llave, y tú, si recuerdas ahora algún sueño similar, si sabes que has tenido uno o más sueños con alguien que ya partió y que te ha dejado pensando por días, no lo entierres, no lo ignores, no lo reprimas. Ora, discierne, busca dirección, porque podría ser Dios mismo tocando la puerta de tu alma mientras duermes, y si no sabes cómo interpretar esos sueños, no te preocupes. Este canal existe para ayudarte, para que entiendas que los sueños también son parte del lenguaje espiritual, que hay herramientas para discernir y que no estás solo. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios esta frase si sientes que este mensaje fue para ti. Dios me está hablando también en mis sueños. Y si ya escribiste tu nombre antes, si ya compartiste el video, si ya estás suscrito, que el cielo te bendiga por estar atento, por no dormir espiritualmente mientras los demás se distraen, por prestar oído a lo invisible, por abrirte a recibir. Y si aún no lo hiciste, hazlo ahora. Este canal no es entretenimiento, es alimento, es guía, es conexión. Y tú no estás loco por soñar, estás despierto por dentro, estás siendo preparado, estás siendo elegido. En el siguiente bloque vamos a entrar en la Biblia. Voy a mostrarte cómo Dios usó sueños con personas fallecidas o visiones con figuras del pasado
para hablar a profetas, a reyes y a hombres comunes. ¿Y cómo sigue haciéndolo hoy contigo? Prepárate, porque lo que viene ahora te va a hacer entender por qué no puedes ignorar ni uno solo de esos sueños. Lo que muchas personas no saben, lo que a menudo se descarta por miedo o por ignorancia, es que la Biblia está llena de momentos en los que Dios eligió hablar por medio de sueños, visiones y encuentros con figuras que ya no estaban vivas en el plano terrenal. Si tú pensabas que los sueños con personas fallecidas no tienen lugar en la fe cristiana, permíteme abrir contigo las Escrituras y mostrarte cómo Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ha usado el sueño como una plataforma de revelación, advertencia y propósito. Y si Él lo hizo antes, puede hacerlo contigo. Comencemos por lo más básico. Job 33, 14, 16 dice: «Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo». Este pasaje es una joya escondida. Nos revela que Dios habla cuando dormimos y que muchas veces lo hace porque en la vigilia no le prestamos atención. Porque durante el día las preocupaciones, las voces del mundo, los estímulos, el cansancio nos vuelven sordos. Pero cuando dormimos, el alma queda expuesta. Y Dios aprovecha ese momento para hablarle directamente al espíritu. Ahora bien, ¿qué pasa con los sueños donde aparece alguien que ya murió? ¿Es eso antibíblico? ¿Es obra del enemigo? ¿Es una trampa? La respuesta es: depende, porque como todo lo espiritual, también los sueños deben ser discernidos, y para eso hay que mirar lo que la Biblia sí dice, y no lo que se ha repetido por miedo o tradición sin fundamento. Veamos algunos ejemplos bíblicos clave. 1. El monte de la transfiguración. Jesús hablando con muertos. En Mateo 17, Jesús sube al monte con Pedro, Jacobo y Juan. Allí se transfigura delante de ellos y aparecen Moisés y Elías, dos hombres que ya habían muerto. Y no solo aparecen, hablan con Jesús. Y no es una parábola, no es una visión metafórica. Fue un suceso real, presenciado por los discípulos. ¿Lo ves? Dios permitió que dos figuras fallecidas aparecieran con un propósito: confirmar a Jesús, hablar con Él y manifestar la gloria de lo eterno. Si Dios pudo permitir esa aparición para Jesús y sus discípulos, ¿qué te hace pensar que no puede usar un rostro familiar en tus sueños para decirte algo? Y no estoy hablando de espiritismo, ni de invocaciones, ni de prácticas prohibidas. Estoy hablando de un acto unilateral de Dios, donde Él elige usar una imagen que tu alma reconoce para que tu espíritu reciba el mensaje. 2. El sueño del faraón con los 7 años de abundancia y de hambre. Génesis 41. En esta historia, Dios le revela a un faraón pagano una serie de sueños proféticos. ¿Y quién interpreta esos sueños? José, un hombre apartado, vendido por sus hermanos, traicionado, pero dotado por Dios con el don del discernimiento de sueños. Dios le muestra al faraón el futuro económico de Egipto, porque lo que está en juego en el mundo espiritual muchas veces se refleja primero en el mundo de los sueños. Y si Dios puede advertirle a un rey incrédulo, ¿no crees que también puede advertirte a ti? 3. Samuel después de muerto. Primera Samuel 28. Este caso es complejo, pero debemos mencionarlo. El rey Saúl, en desesperación, acude a una médium para llamar al profeta Samuel, que ya había muerto, y Samuel aparece. Ahora bien, aunque esta práctica fue un pecado por parte de Saúl, y Dios lo reprendió, la aparición fue real. El texto no dice que fue un demonio disfrazado. Dice claramente que Samuel habló, que profetizó, y que se cumplió lo que dijo. ¿Significa esto que debamos imitar a Saúl? No.
pero sí significa que Dios puede permitir la manifestación de alguien fallecido para dar una palabra si Él así lo quiere. Y cuando lo hace, no es para asustarte, es para hablarte, para darte paz, para confirmarte algo que no estabas entendiendo. Y aquí quiero que conectes esto con tu propia experiencia. Soñaste con alguien y no podías dejar de pensar en lo que te dijo. Te mostró un lugar, un objeto, una frase clave. Ese sueño se repitió varias veces. Entonces, puede que estés ante una revelación del cielo y hoy estás siendo despertado para interpretarla. El Espíritu Santo no opera en confusión. Si un sueño viene de Dios, trae claridad, paz y un llamado a actuar. Y eso fue lo que le pasó a Francisco. Él soñó con su hermano fallecido, y aunque al principio dudó, al obedecer descubrió que el sueño era real, era dirección, era revelación. Ahora mira lo que está ocurriendo en el mundo este mes. Cada vez más personas están reportando sueños intensos, sueños con personas fallecidas, sueños con advertencias, con catástrofes, con llantos o con palabras que no entienden. ¿Casualidad? No. Es que el mundo espiritual está más activo que nunca. Y los que están despiertos están siendo avisados. Tú no estás loco por soñar, estás siendo afinado, estás siendo llamado, estás siendo activado. Y mientras millones pasan sus noches viendo series, redes, videos vacíos, tú estás aquí, recibiendo palabra, discernimiento, dirección. Por eso te felicito si estás suscrito a este canal, y si no lo estás, hazlo ahora. Porque aquí no se juega con el mundo espiritual, aquí se habla con verdad, aquí se honra lo que Dios está haciendo en tu alma, aquí se respeta lo que tú estás sintiendo. Y ahora te pido algo. Si este mensaje ha sido para ti, si tú sabes que has tenido sueños que no puedes explicar, si tú sabes que alguien ya fallecido se te ha aparecido en sueños con insistencia, escribe esta frase en los comentarios. Estoy listo para recibir dirección divina también en mis sueños. No lo hagas por mí, hazlo por ti, para que quede escrito en lo visible lo que ya está ocurriendo en lo invisible, para que tu espíritu lo declare, para que el cielo sepa que estás atento, y para que el enemigo sepa que no puede confundir más tu mente. En el siguiente bloque vamos a profundizar aún más. Voy a unir lo que acabamos de leer con pruebas científicas que confirman que los sueños no son simples productos del cerebro, sino un lenguaje sagrado entre lo humano y lo divino. Prepárate, porque estás a punto de descubrir por qué desde ahora no volverás a menospreciar ni un solo sueño que venga a tocar tu alma. Lo que está pasando en tu vida cuando sueñas con un ser querido fallecido no es algo que puedas explicar solo con lógica o ciencia. Pero lo interesante, y lo que muy pocos saben, es que la ciencia también ha empezado a reconocer que hay algo en los sueños que trasciende lo físico, y lo que antes era visto como superstición, hoy empieza a tener respaldo desde el punto de vista neurológico, psicológico y espiritual. Lo que Dios hace contigo mientras duermes, especialmente cuando usa imágenes de personas que ya no están, no es una casualidad emocional ni un engaño de la mente. Es un lenguaje, un código, una forma sagrada en la que el cielo te toca sin filtros. Vamos a conectar todo esto con lo que tú ya sentiste, porque si estás aquí, oyendo este mensaje, no es por curiosidad, es porque algo en tu interior ya lo había presentido, porque tú ya tuviste ese sueño que no lograste olvidar, esa imagen que te despertó con el corazón acelerado, esa voz que escuchaste en la madrugada, y aunque parecía de un muerto, tú sentiste vida, sentiste paz, sentiste dirección, y eso, amado oyente, no se puede ignorar. Pero vamos a demostrarlo. Primero, desde la ciencia, después, desde el espíritu, y al final,
desde la experiencia real de miles como tú que hoy están despertando. 1. El cerebro y los sueños reveladores. La neurociencia ha investigado el comportamiento del cerebro durante el sueño REM, la etapa más profunda. En ese momento, las conexiones neuronales se reorganizan. El hipocampo, donde se almacena la memoria, se activa, y el cerebro no solo procesa información del día, también reconstruye recuerdos, emociones y crea escenarios simbólicos que pueden tener carga espiritual. Un estudio realizado en la Universidad de Toronto descubrió que las personas que sueñan frecuentemente con fallecidos tienen niveles más altos de actividad en el lóbulo temporal derecho, la zona del cerebro asociada con la intuición, la empatía y la percepción espiritual. Esto significa que, incluso desde la biología, tu cerebro está preparado para recibir revelaciones que no se limitan al plano físico. No es una alucinación, no es un delirio, es tu espíritu, usando el cerebro como puente, y el cielo, usando tus emociones como canal. 2. Psicología transpersonal y sueños con difuntos. Desde la psicología moderna, especialmente en la rama transpersonal, se ha documentado lo que llaman encuentros oníricos significativos con seres fallecidos. Se define así cuando una persona sueña de forma repetida con un difunto, y el sueño tiene alguna de estas características. El difunto habla o comunica un mensaje claro. El sueño genera paz, alivio o consuelo. Se repite con insistencia, como si el alma insistiera en mostrar algo. El sueño se relaciona con algo que ocurre después, como en el caso de Francisco. Miles de testimonios han sido recopilados por psicólogos como Carl Jung, Elizabeth Kubler-Ross y Stanley Krippner, mostrando que estos sueños suelen aparecer en personas con sensibilidad espiritual o en momentos donde se necesita tomar una decisión importante. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios puede usar cualquier medio para hablar. 3. La conexión entre alma, cuerpo y espíritu. Cuando sueñas con alguien fallecido y ese sueño te cambia, no es solo tu cerebro el que se activa, también responde tu cuerpo. Sientes frío o calor, tu respiración se altera, te despiertas con una emoción que no puedes explicar. Eso se llama resonancia espiritual. Es tu alma reaccionando a un mensaje que el cielo ha soltado en tu interior. Y si ese mensaje se repite, si insiste, si toca tus emociones con fuerza, entonces no fue el enemigo, no fue la carne, fue Dios. Y tú fuiste elegido para entenderlo. 4. La experiencia espiritual de los escogidos. En este canal recibimos mensajes todos los días de personas que soñaron con sus padres fallecidos, con abuelos, con hijos, con hermanos, y que recibieron en esos sueños palabras, advertencias, instrucciones, y cuando obedecieron, algo cambió, algo se liberó, algo se reveló. Como le ocurrió a Francisco. No soñó con un ángel ni con fuego. Soñó con su hermano. Y ahí estaba la clave. Ahí estaba el mensaje. Ahí estaba la provisión. Porque Dios no necesita apariciones grandiosas para hablarte. Él usa lo que tu corazón entiende. Él se mete en tus memorias, en tus emociones, en tus vínculos. Y desde ahí te guía. Por eso, a partir de hoy, no menosprecies más tus sueños. No creas que son distracciones. No pienses que todo es el enemigo. Discierne, ora, anótalos, guárdalos y busca su significado. Dios está levantando una generación que sueña, una generación que escucha dormida, una generación que, como Daniel, interpreta señales, una generación que, como José, sabe prepararse para lo que vio en el sueño. Y tú eres parte de esa generación, porque si no lo fueras, este mensaje no te estaría tocando como te está tocando ahora. Estás aquí porque eres sensible, estás aquí porque tienes un don que no sabías que era don. Estás aquí porque tus sueños tienen poder.
Ahora quiero que lo declares. Hazlo como un acto profético. Escribe en los comentarios esta frase: si sabes que esto es contigo. Mis sueños son una forma en la que Dios me habla. Y si ya escribiste tu nombre, si ya te suscribiste, si ya compartiste este video con alguien que necesita entender sus sueños, te bendigo con todo mi corazón. Eres parte de los que están siendo despertados. Eres parte del remanente. Eres parte del grupo que no se conforma con religiosidad, sino que anhela discernimiento. Y si aún no lo hiciste, hazlo ahora. No por este canal. Por ti, por tu crecimiento, por tu espíritu, por tu futuro. En el siguiente bloque vamos a declarar palabra. Voy a darte versículos que van a confirmar todo esto. Palabra viva, bíblica, que respalda que los sueños no son solo cosas de la mente, sino puertas por las que el cielo entra en tu historia. Prepárate, porque lo que viene ahora va a sellar lo que tú ya habías empezado a intuir en tu interior. Ahora es momento de sellar todo lo que hemos hablado con lo más poderoso que existe, la palabra viva de Dios, porque no hay mayor confirmación que la Escritura. Y hoy voy a mostrarte cómo los sueños, incluyendo aquellos donde aparecen personas fallecidas, han sido usados por Dios para hablar, corregir, advertir, consolar y levantar. Tú no estás loco por recordar lo que soñaste. Tú no estás obsesionado. Tú no estás confundido. Tú estás siendo llamado. Tú estás siendo entrenado. Tú estás siendo afinado espiritualmente para oír como pocos oyen. Y por eso estás aquí. Vamos a declarar estos versículos con autoridad para que tu alma se alinee con lo que Dios ya está haciendo contigo, para que tu espíritu se despierte por completo y nunca más te atrevas a despreciar un solo sueño en el que Dios te hable. 1. Números 12:6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Lo ves? Dios no dice que hablará solo en oraciones, ni solo en templos, ni solo en reuniones. Él dice claramente: en sueños hablaré con él. Eso significa que si Él ha decidido hablarte de noche, mientras duermes, no puedes ignorarlo. Tienes que escucharlo, escribirlo, orarlo y obedecerlo. 2. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este pasaje es clave para entender lo que está pasando hoy. Dios está derramando su espíritu sobre toda carne. No dice sobre los pastores solamente, no dice sobre los líderes de iglesia nada más. Dice sobre toda carne. Y en esa manifestación, ¿qué ocurre? Hijos y hijas profetizan, jóvenes tienen visiones y ancianos sueñan sueños. ¿Y sabes qué significa eso? Que si tú estás soñando con una persona fallecida y ese sueño tiene peso, tiene insistencia, tiene mensaje, es muy probable que seas parte de este derramamiento. Que el Espíritu Santo esté usando esa imagen para decirte algo que no te dijo de otra forma. 3. Mateo 2:12-13. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Este texto habla de los magos de Oriente y luego del Padre terrenal de Jesús. Ambos fueron advertidos en sueños. ¿Y qué ocurrió si hubieran ignorado esa advertencia? La vida del niño Jesús habría estado en peligro. La historia del Salvador habría sido afectada. Pero no la ignoraron. Obedecieron lo que Dios les mostró mientras dormían y salvaron al Salvador. ¿Entiendes ahora el poder que puede tener un solo sueño obedecido? 4. Daniel 2:19.
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Este versículo revela que incluso los secretos más profundos pueden ser revelados en visiones de noche, no durante el día, no en reuniones, en la intimidad del descanso. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Se burló? ¿Lo ignoró? ¿Lo descartó? No. Bendijo a Dios, reconoció el origen y obedeció. Tú también tienes que hacer eso con lo que sueñas. No es poca cosa. No es un detalle menor, es la llave que puede salvar tu familia, evitar una tragedia, darte una dirección, sanar una herida. 5. Eclesiastés 5:3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Este texto nos recuerda que no todo sueño viene de Dios. Algunos son producto del cansancio, del estrés, del ruido mental. Por eso necesitas discernimiento. Pero no confundas esta advertencia con una negación del valor de los sueños espirituales. Lo que te dice este pasaje es que hay que filtrar, no que hay que desecharlo todo. Y aquí es donde el enemigo quiere engañarte. Porque si logra que pienses que todo sueño es necio, que todo lo que sueñas con muertos es del enemigo, que todo lo que sientes en la noche es solo tu mente, entonces nunca escucharás al cielo. Pero si estás lleno del Espíritu, si estás conectado a la palabra, si estás buscando la dirección divina, Dios te va a confirmar cuando un sueño viene de Él, y tú lo sabrás. Por la paz, por la claridad, por el fruto. Ahora quiero hablarte al alma. Hay personas que este mes han estado soñando con sus padres, sus hijos fallecidos, sus abuelos, y no lo han dicho a nadie. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo, porque creen que es una maldición, porque en sus iglesias les dijeron que eso era brujería. Y entonces callan, y entonces se pierden la bendición de entender, pero tú no. Tú estás rompiendo ese ciclo. Tú estás oyendo este mensaje porque Dios quiere activar tu discernimiento, porque Él quiere hablar contigo. Y tú tienes que aprender a escuchar incluso con los ojos cerrados. Y si este mensaje te ha confirmado cosas que tú ya sospechabas, es hora de actuar. Escribe esta frase en los comentarios si sientes que esta palabra es para ti. Señor, háblame también en mis sueños y enséñame a discernir. No lo escribas por escribir, hazlo con intención, como quien deja un testimonio escrito, como quien deja un pacto, como quien le dice al cielo, estoy listo. Ya no me voy a reír de lo que soñé, ya no lo voy a ocultar, lo voy a buscar, lo voy a orar, lo voy a obedecer. Y si ya escribiste tu nombre antes, si ya estás suscrito, si ya compartiste este mensaje, gracias. Eres parte de esta comunidad que honra el mundo espiritual, que honra el discernimiento, que no le teme a lo que no entiende, porque confía en quien lo revela. En el siguiente bloque vamos a cerrar con una oración profunda. Una oración para que tu alma se active, para que tus sueños se limpien, para que el Espíritu Santo te guíe mientras duermes y para que nunca más vuelvas a tener miedo cuando alguien que ya partió aparezca en tus sueños. Porque puede ser Dios usando lo que conoces para revelarte lo que necesitas. Has llegado hasta aquí y eso no es algo menor. Este video no fue solo información, fue revelación. No fue un contenido más en medio de tu rutina. Fue un altar, una sala espiritual, donde Dios te sentó para hablarte al alma, al corazón y al oído interno que ya estaba empezando a oír cosas que el mundo no comprende. Y ahora tú sabes que no estabas loco, ni sensible de más, ni confundido. Estabas siendo visitado en sueños, porque tus sueños son uno de los lugares favoritos de Dios para hablar con los elegidos. Hoy rompimos una mentira. La mentira que dice que soñar con alguien fallecido es un castigo. La mentira que dice que eso siempre es malo.
La mentira que enseñó a millones a tenerle miedo a la voz del cielo en las noches. Hoy lo que hicimos fue decirte lo que muchos no se atreven a predicar, que Dios no está limitado por tu lógica, ni por tus temores, ni por lo que otros entiendan, que Él es soberano y que si quiere hablarte con la imagen de alguien que tu alma amó, lo va a hacer, y lo va a hacer con propósito. Dios usó el rostro del hermano de Francisco no para asustarlo, sino para guiarlo. Dios usó ese jardín en su sueño no como un escenario sin sentido, sino como un mapa. Y cuando Francisco obedeció, encontró no solo una caja con billetes, encontró la confirmación de que sus noches no eran vacías, de que sus sueños eran sagrados, de que su espíritu estaba más despierto que su razón. Y eso, hermano, hermana, te está pasando a ti. Tú has soñado, tú has sentido, tú te has despertado con esa sensación de esto no fue un sueño cualquiera. Tú sabes que viste algo, que alguien te habló, que algo se repitió demasiadas veces como para ignorarlo, y te lo habían hecho callar. Te dijeron que no hablaras de eso, que eso era superstición, que eso era peligroso, y entonces lo enterraste. Pero hoy Dios te está diciendo con toda claridad, desentierra tus sueños, vuelve a mirarlos, porque ahí estoy yo, hablándote sin que lo supieras. Y ahora quiero hacer algo contigo. Quiero invitarte a dejar una marca, a escribir tu nombre completo en los comentarios si llegaste hasta aquí. Hazlo como un acto de fe, como un testimonio, como una forma de decir, Señor, yo he escuchado este mensaje hasta el final y lo recibo con todo mi ser. Queremos orar por ti. Queremos saber quién está detrás de esta pantalla. Queremos que seas parte de esta comunidad que no duerme espiritualmente. Queremos leer tu historia, tu experiencia, tu sueño, y caminar contigo en este despertar espiritual. Y ahora, permíteme orar contigo. Oración para los que han soñado con personas fallecidas y saben que Dios les habló a través de ello. Señor eterno, tú que hablas en el silencio, tú que usas lo débil para mostrar tu poder, tú que visitas el alma cuando el cuerpo descansa. Hoy vengo delante de ti por esta persona que está del otro lado de la pantalla, que quizás ha vivido años sin entender lo que soñó, que despertó con lágrimas, con miedo, con confusión, y no supo a quién contárselo. Nadie le creyó. Muchos lo juzgaron. Y tú lo entendiste. Hoy te pido, Padre de los sueños, que selles en su corazón esta verdad. Tú también hablas por medio de los sueños, y cuando aparece en ellos alguien que ya partió, no siempre es para miedo. A veces es para dirección, para advertencia, para consuelo, para llamado. Te pido que ahora limpies sus sueños, que borres todo lo que no vino de ti, que cortes todo espíritu que haya querido imitar tu voz. Y que a partir de esta noche, cada sueño que tenga sea claro, revelador, lleno de paz, lleno de fuego, lleno de verdad. Despierta en él o en ella el don del discernimiento, el don de interpretación de sueños, como a Daniel, como a José, como a tantos que supieron leer el lenguaje nocturno del cielo. Y te pido algo más, que si aún tiene que recibir una última palabra de esa persona que ya no está, una despedida, un cierre, una instrucción, que tú la permitas, pero que venga de ti, que venga con tu paz, que venga con tu firma, y que no deje duda de que es palabra sagrada. Gracias, Señor, porque tú no estás limitado por el día o la noche, por la vida o la muerte, por lo que el mundo acepta o rechaza. Tú hablas como quieres, y hoy has hablado fuerte. Amén. Y ahora te pido, con humildad, pero con firmeza, comparte este video. Compártelo con esa persona que te ha contado que soñó con su madre fallecida, con su esposo, con su abuela, con su hijo. Compártelo como un acto de fe, como un acto de obediencia, como una forma de decir, Dios también habla por aquí, y no te dé vergüenza. Porque si no lo compartes, ¿quién va a ayudar a otros a entender lo que tú ya entendiste?
Si tú lo viviste y no lo explicas, si tú lo sentiste y no lo compartes, entonces te conviertes en un testigo mudo. Y este canal no es para testigos mudos, es para profetas que ya no tienen miedo de contar lo que soñaron. Y si al compartirlo alguien se burla, que se burle. Tú sabes lo que viste, tú sabes cómo te despertaste, tú sabes lo que sentiste. Ahora solo te pido una cosa más. Mira el video que aparece en pantalla, ese que el canal te está recomendando justo ahora. Ese video no está ahí por algoritmo, está ahí por diseño, está ahí porque tiene otra parte del mensaje que Dios quiere entregarte. Y no verla sería como salir de una conversación sin oír la última frase. Y antes de terminar, quiero decirte esto desde el alma. Gracias por estar aquí. Gracias por confiar en lo que sentiste. Gracias por no cerrar el video en la mitad. Gracias por seguir creyendo en lo invisible. Y si este mensaje fue largo, si el audio falló, si en algún momento repetí palabras, perdóname. Pero todo lo que hicimos aquí fue con el alma. Desde la misma sensibilidad que tú estás viviendo. Desde las mismas noches en las que yo también me desperté con un sueño y no sabía si venía de Dios, hasta que lo confirmé en su presencia. Este canal existe para gente como tú, y tú no estás solo. Tú estás rodeado de un ejército silencioso, de soñadores, de sensibles, de escogidos. Gracias por soñar, gracias por creer, gracias por oír, y que el Señor te hable esta noche. Y que tú tengas el valor de escucharlo. 3:3